Senador Barreras, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted, al equipo y a todos los oyentes. En realidad su observación es en plural, no es un cese al fuego, sino los muchos ceses al fuego, ¿no? Así es. Yo creo que los colombianos a estas alturas, con mucha experiencia, ya comprenden que la solución dialogada a los conflictos, en la que perseveramos, porque hay que mantener la voluntad de paz, implica unas mesas de diálogo. Pero es en ellas, en esas mesas, donde avanzado el proceso y las conversaciones, en algún punto se llega a la decisión de acuerdos de cese del fuego verificables. Eso no ha ocurrido. El presidente Gustavo Petro, con nobleza y con la mayor intención de acelerar la paz que merece Colombia, les ofreció ceses del fuego a 5 organizaciones. Todas ellas incumplieron los ceses de fuego. El Plan del Golfo, de manera violenta, como se volvió a evidenciar en estos días. Por supuesto, también los señores de los Marquetalios o Marquetalia, con su brazo armado del Comando de Frontera, sembrando violencia. Los otros señores de alias Mordisco, que se hacen llamar Estado Mayor, no solamente atacan población civil, sino que están inclusive atacando a los reincorporados de las FARC, que le están cumpliendo la paz, obligándolos a desplazarse de lo que fueran los ETCRs. El ELN, por supuesto, no ha avanzado en la decisión de un cese al fuego y sigue en la confrontación violenta. En suma, lo que ocurrió es que ese noble propósito pues terminó con una especie de freno a las Fuerzas Armadas, con resultados indeseables, que en buena hora ayer el presidente tomó la decisión de tener mano firme y confrontar las acciones violentas del Plan del Golfo, porque eso debería, a mi juicio, servir de ejemplo a los demás grupos ilegales. Si todos han incumplido los ceses de fuego, creo que no tiene sentido mantener, por ejemplo, los decretos del 31 de diciembre y avanzar en las mesas de diálogo hasta que haya posibilidad de esos ceses de fuego con las insurgencias, con los grupos de origen político, porque con los narcotraficantes ni se negocia, ni son actores políticos, ni se hace acuerdos de paz. Senador Barreras, lo que se les ofrece es sometimiento a la justicia. Ustedes, decía yo en la presentación, usted es un hombre influyente en el gobierno. ¿Sobre este tema le copian? Pues no se trata de que le copien a la ciudadanía, digamos, que es la que ejerce también su voz clara. Yo creo que el hecho de que los gobernadores hayan levantado la voz no es, digamos, un capricho. Ellos escuchan con angustia en las regiones que la gente siente la pérdida de control del territorio. Y por supuesto transmiten esa decisión y celebran la decisión del presidente Petro, que fue buena el día de ayer y que hay que respaldar. Yo creo que está clara la decisión del presidente. Él ha tomado una decisión de enfrentar a los violentos cuando no responden con generosidad al propósito de la paz total, y eso debería ocurrir con todos los grupos. Y ojalá avancen las mesas de diálogo en el propósito de desarmar y desmovilizar a quienes tienen origen político. Esa línea roja la trazamos desde el 7 de agosto en el discurso de posesión del presidente. Con los narcos, en mi opinión, no se negocia, y menos se negocia la ley. Se les ofrece una ley de beneficios y la sociedad acepta tener esa generosidad para que ellos mismos salven sus vidas y le den a Colombia una oportunidad de tener paz en los territorios. Pero si no, hay que confrontarlos con toda la firmeza, Senador, de la fuerza legítima del Estado. Esto del fin de semana de acabar el proceso con el Plan del Golfo, que es un ejército grande, yo no sé, tengo diferentes cifras sobre cuántos hombres tiene. ¿Este es punto de inflexión que puede tocar otros grupos en el mismo sentido de ahora en adelante? Yo creo que la buena decisión del presidente Petro de responder con la fuerza del Estado a las acciones violentas debe ser un punto de inflexión y debe servir además de ejemplo a las demás organizaciones ilegales, inclusive aquellas de origen político. Nosotros decíamos en La Habana que había que negociar allí como si no hubiera conflicto y había que combatir en el territorio de los violentos como si no hubiera mesa de diálogo. Creo que esa es una disposición sana. Las mesas de diálogo deben mantenerse. El proceso de paz total es una meta que los colombianos deberíamos alcanzar, pero eso no significa que las fuerzas militares claudiquen, que, como dijo de manera atrevida el señor Mancuso en una carta, suponiendo la declinación del Estado, que como tenían control del territorio había que darles estatus político. Ni más ni menos, en el otro extremo, un señor llamado alias Araña, vimos en declaraciones, que es de la Marquetalia, en el sur del país, diciendo lo mismo, que como ellos tenían control del territorio, tenían que seguir controlando del río Caquetá hacia el sur. Eso, por supuesto, es un atrevimiento inaceptable. El Estado no está en juego, ellos son minorías violentas.
Los 50 millones de colombianos ni secuestran ni matan, lo que quieren es vivir en paz, y para eso los gobiernos, todos, tienen que garantizar control del territorio, seguridad ciudadana, y pueden y deben avanzar en la solución dialogada a los conflictos, porque la paz es un mandato constitucional, pero sin poner en riesgo la seguridad ciudadana. Pero, senador Barreras, fíjese que aquí se unen varias cosas. El mensaje muy desesperado de los gobernadores la semana pasada en Armenia, cada uno contando su experiencia de cómo la criminalidad armada, violenta, de grupos y de bandas, no solamente de los grandes grupos, sino también de pandillas y de oficinas de cobro pequeñas y de los extorsionistas, se van tomando ciudades, se van tomando territorios. Sumado a lo que consideran algunos sectores ha sido una política de brazos caídos, o al menos un bajar brazos desde las fuerzas militares. Ligado a otro punto. No sé si pudo leer la columna de la doctora Cristina de la Torre en El Espectador, en donde advierte sobre los riesgos que significa la agenda de negociaciones con el ELN, en donde básicamente el Estado quedó subordinado a que se hagan transformaciones sociales con la amenaza del fusil, porque ellos nunca hablan de la entrega de las armas. ¿Todo eso, senador Barreras, no es un cóctel muy peligroso para la institucionalidad colombiana? Pues describamos, digamos, el cóctel. Yo estuve en Armenia con los gobernadores, sí, y también con el señor presidente Petro. Y por supuesto el presidente escuchó con atención. Y no es gratuito que al otro día haya tomado la decisión de confrontar las acciones violentas del Clan del Golfo y suspender ese cese de fuego que transmitía, como usted bien ha dicho, una especie de freno a las Fuerzas Armadas, casi que con natural a los ceses de fuego. Si se decide cese de fuego con todos los grupos violentos, si ellos hubiesen cumplido, pues era natural que no se les atacara, pero todos incumplieron, de manera que las fuerzas militares no pueden estar ni encerradas, ni humilladas, ni acantonadas, tienen que ir a cumplir con su deber, y esa es la buena decisión del presidente. Sobre el tema de la columna de Cristina de la Torre y del ELN, déjeme decir una cosa: el eje fundamental de cualquier proceso de paz, lo dijimos también en La Habana, es hacer política sin armas. Cualquier sobrepaso a ese límite para pensar en que se va a discutir el modelo social y económico de este país con las armas en la mano, por supuesto, a mi juicio, no es aceptable. Pero precisamente, senador, frente al hecho de que, como usted lo acaba de ratificar, todos incumplieron, ¿no sería el momento de acabar el cese bilateral con todos y mostrar los dientes para que entre comillas, se aconducten para poder hacer una negociación? Yo creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos por los grupos ilegales, y además no son indispensables para avanzar en mesas de paz con quienes tienen origen político. Yo insisto en esa diferencia, porque no se hacen diálogos de paz con los narcotraficantes. Ningún Estado de Derecho negocia la ley con las mafias, simplemente les ofrece algunas leyes de beneficios que permitan que se sometan a la justicia, pero no son necesarios los decretos. Más que mostrar los dientes, yo creo que siempre el Estado tiene que mostrar dos manos. La mano tendida, generosa del Estado para que se reincorporen a la sociedad y abandonen la violencia, que es el proceso de paz total, pero al otro lado, la mano firme de las fuerzas militares y policiales, la fuerza legítima del Estado, haciendo cumplir la Constitución y la ley y la seguridad y el control del territorio. Sin seguridad, sin dominio del Estado del territorio, los procesos de paz son débiles. Solamente un Estado fuerte puede obtener buenos resultados en una mesa de negociación. Sí, pero entonces la mano tendida que hemos visto desde agosto pasado hasta la fecha no ha servido. Es decir, usted está dándonos está dando la razón a los que están pensando eso. ¿Qué hacer entonces? Porque si lo que han hecho en 7 meses no ha funcionado, ¿para dónde coger entonces? Para donde el presidente Petro decidió ayer, y es que aquel que no se acoja a esa mano tendida tendrá la respuesta firme del Estado. Ese es el camino correcto. Sin embargo, también hay que decir que van apenas 7 meses. Nosotros duramos más de 6 años en el proceso de paz con las FARC, y con el ELN se lleva 35 años negociando, 35 años, y aquí llevan apenas 3 meses trabajando. Aquí arrancaron, senador Barreras, cediendo en el tema del cese al fuego, y entonces este es un poco el
el problema, este es el meollo de todo lo que está pasando alrededor de estos procesos de paz. La última, María Camila. Senador Barreras, quiero preguntarle, a propósito, usted dice si es el camino correcto retirar la ley de sometimiento con el panorama que hay, por ejemplo, para el Clan del Golfo. El presidente Petro la semana pasada lo sacó de la baraja de grupos que iban a integrar esa ley de sometimiento, que se iban a someter, y con esta terminación de cese a fuego bilateral. No, todo lo contrario. Creo que el camino claro debe ser para cualquier Estado de Derecho que no se negocia la ley con los narcos, pero se construye una ley de acogimiento a la justicia que tiene beneficios necesariamente para estimular esa entrega, que debe ser respaldada por la sociedad colombiana una vez que se discuta ampliamente, y que se le diga a esas organizaciones criminales: esto es lo que hay, señores. O se acogen a la justicia o se someten por la fuerza legítima del Estado. Pero la ley es un instrumento necesario para darle una salida posible a la desarticulación colectiva de esas bandas, al desarme de esas bandas. Y la ley es necesaria, con los ajustes que resulten pertinentes en los debates que deben ser amplios y de cara a la ciudadanía. El senador Roy Barreras, desde la presidencia del Congreso, esta mañana hablando aquí en Blue Radio sobre cese al fuego o ceses al fuego y el punto de inflexión de esta semana. Senador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Néstor, a usted, al equipo y a todos los oyentes. 8:12 minutos en Mañanas Blue, la alternativa.